Hola, buenas. Estamos aquí en otro vídeo más y como indica el título, es un debate acerca de procesadores. Bueno, eh, estaréis viendo la pantalla, la grabación de la captura de pantalla. Bueno, aquí como podéis ver esto aparece Intel Core i5 4690K. Bueno, vamos a empezar con el tema de los micros. Bueno, pues el tema de los micros es un tema un poco bastante hablado, más o menos. Que bueno, aquí lo que vamos a hablar es acerca de si merece la pena invertir en un micro i7 o i5 y el por qué y la única y pequeña diferencia que hay. Y después la diferencia entre micros K y no K. Bueno, eh, bueno, primero estoy buscando aquí el Nokia, la página de Intel aquí, vale. Bueno, vamos a empezarlo ya más en serio. Bueno, tema de micro. Bueno, cuando hacemos un presupuesto de un ordenador para juegos y demás, el 90% de la gente, por decirlo, pero no, mucha gente lo primero que hace es intentar meter un micro i7 en vez de un i5. Antes estaba viendo vídeos de varias gente que me pasaron en su día las características de su canal y demás y cosas que hablaba, me lo han pasado por privado gente y demás y me han dicho qué opinas y tal y cual. Y bueno, les sigo, hacen buen trabajo, pero en algunos lados meten un poco la pata. ¿Por qué? Pues porque directamente dicen, bueno, es que te hemos configurado, porque tenías un presupuesto de 1000 euros, te hemos configurado este ordenador porque eh, no tenías para meter un i7 o cosas así parecidas. Bueno, el tema de los i5 y i7 es un tema pues como otro cualquiera podría ser, bueno, entre un Ferrari y un Volkswagen. Son buenos coches, ambos, pero llega un punto que no son los dos los mismos coches. Sí, hacen la función, pero claro, sí, uno es más rápido que otro. Pero según qué cosas, no nos va a interesar tener un Ferrari. Bueno, eh, el tema del i5. Como podéis estar observando en la pantalla, ahora ya es hora de agrandarlo y demás. Y bueno, ¿veis la pantalla? Aquí, ¿dónde es? Bueno, Intel Smart Cache. Bueno, vamos a ver los primeros puntos fundamentales. Bueno, la fecha de lanzamiento, etcétera, etcétera. El número de procesador, el caché. Esto es lo importante en un micro. Los megas de caché que tiene. Por ejemplo, si buscamos el que yo tengo, seguramente, aquí está. Bueno, ahora me tienen que llamar. Cachis la mar. Bueno, como podéis ver, caché ha cambiado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque la caché es un valor bastante fundamental en un micro. Y ejerce su trabajo con esta caché, parte de su trabajo. Después, el desempeño, como podéis ver, núcleos, 4. Esto es bastante importante y lo que todo el mundo se fija, que sea un micro de 4 núcleos. Bueno, el subproceso, que en el programa este, por ejemplo, en CPU-Z, se llama threads o hilos. Son los subprocesos, los procesos que puede hacer independientemente el micro. O sea, puede estar ahora mismo entre grabación y demás, está ejecutando un mogollón de procesos, ¿no? Pues bueno, eso es lo que se encarga este apartado. Veis que el mío tiene 12 hilos o 12 números de subprocesos. ¿Qué sería? Bueno, el, el tema es ese.
son 4 subprocesos o 4 hilos y 4 núcleos. Bueno, después la frecuencia base con la que, atención a esto, la frecuencia base del procesador es la que el fabricante te prioriza para un uso continuo. Después está el tema de overclocking, que es lo que yo manejo y demás. Bueno, en el tema de la frecuencia base del procesador, si os habéis informado un poco y os gusta el tema de la informática, pues sabéis que un procesador es una capa de silicio, etcétera, etcétera. Bueno, eh, cuenta que hacen una plancha de silicio, como os podéis imaginar, como un DVD, la podéis ver en internet, es muy fácil. Eh, es una plancha de silicio redonda y depende de la zona del silicio, puede ser que un procesador, dentro de un procesador, puede haber muchos, pero hay muchos que son malos. ¿Por qué? Por esto. Porque dentro del mismo modelo y de la misma marca, etcétera, etcétera, varían. ¿Por qué? Porque no todos son sacados de la misma zona del silicio. Imaginaros que os la sacan de la zona central del silicio. Oblea. Bueno, mira, os la he buscado aquí en imágenes. Bueno, así es como se fabrica. Bueno, aquí tenéis la foto de AMD. Bueno, eh, así es como se hace un disco duro. Hay un procesador. Eh, bueno, pues depende de donde sea la zona de corte del silicio. Como podéis ver, mira, aquí en este se ve ya mejor. Bueno, aquí ya se ve hasta cortado. Bueno, abrir. Bueno, lo saca aquí, no sé por qué narices. Bueno, yo quería la imagen. Abrir imagen en nueva pestaña, vale, bueno, ya está. Aquí, ¿veis cada uno de estos renglones? Que varían según la luz. Aquí hay un tono verdoso, amarillo, anaranjado, rosa, rosa clarito, fucsia, etcétera, etcétera, azul, etcétera. Bueno, ese es el efecto que hace el silicio. El silicio es como si fuera, digamos, un cristal de espejo, parecido, más o menos vamos a imaginarlo. No es exactamente así, no quiero tampoco que os lo penséis que es así, pero es más o menos. Por eso tiene esa variación. El silicio está compuesto de arena y algunos compuestos más. Entonces lo van mezclando en una propia capa y demás, y van haciendo capas y capas, y al final sale una oblea de silicio. Bueno, depende de la zona de corte. Esto lo cortan en secciones, como veis. Y cada sección es un microprocesador. O sea, dentro de esta sección grande que veis aquí, esta sección con esta rayita de aquí en medio es un procesador, otro procesador, otro procesador, así, constantemente. Pues igual aquí hay 50 procesadores solo en esta línea. O no sé los que habrá, no los voy a contar, pero pongamos 50. Pues 50 y 50 y 50 y 50. Pues todos los que salgan. Excepto aquí al final, que no se puede fabricar con esto en final un procesador. Estos son desechos de fábrica. Igual que las trazas de corte. O sea, solo se valen de la oblea central y algunas de los extremos. Pues depende de los extremos, sale un micro u otro. Dentro de ese micro puede ser que salga un micro más bueno, más malo, etcétera, etcétera. Bueno, normalmente al hacer la fabricación, Intel o AMD tasan ese micro. Pues ellos ven y dicen la frecuencia máxima, ojo, la frecuencia máxima de este procesador lo vamos a limitar porque ha salido de esta zona del silicio y no nos interesa. Y vamos a limitarlo, por ejemplo, a 3 GHz, a 3,1. Y entonces ellos sacan su gama, excepto que el silicio sea un poco ya tirando a muy malo, y entonces sacan los Celeron. Los Celeron son desechos de silicio, básicamente.
¿Por qué? Porque son micros que van a 2,5, 2,8, etcétera, etcétera. No sale mucho rendimiento de ese silicio. Bueno, entonces lo tasan en esa frecuencia. Y en esa frecuencia el fabricante dice, si lo utilizas de esta manera, te va a funcionar y es raro que tenga un problema un procesador. Pero bueno, entonces ellos lo tarifican eh, en la frecuencia base del procesador. Como podéis estar viendo, y antes de enrollarme, son 3,5 GHz. Bueno, en este caso, como es un procesador con el multiplicador desbloqueado, por eso es un K, viene frecuencia turbo que alcanza, son 3,9 GHz. Son dos frecuencias que el fabricante sabe que si tú lo utilizas esa frecuencia no vas a tener ningún problema. Después, otro factor importante es el TDP, que es el consumo del procesador. El consumo del procesador en este caso en los Intel son 88 vatios. En los Intel normales. Después está, como podéis ver ahora, el 2011 que yo utilizo son 140 vatios. Y ya si nos vamos a la bestia de procesador, que es el 9590 de AMD, son 220 vatios. Según, según el funcionamiento del ordenador, va requiriendo unos vatios. Bueno, tú arrancas el ordenador y con un Intel i5 o i7 normalito sacas 88 vatios. Ahora veis que están reduciendo mucho eh, también el consumo de vatios, junto a los nanómetros del procesador. Bueno, lo siguiente, bueno, es el tema de memoria, esto ya no es muy importante. Bueno, vemos la gráfica integrada, etcétera, etcétera. Esta es la misma que veremos en el otro procesador. O sea, es completamente la misma. Va, esto ya no nos hace falta. Bueno, pasamos al 4690 normal. Diferencias, como podéis estar viendo, 6 megas de caché, 6 megas de caché. Después, 22 nanómetros, 22 nanómetros, eso va a ser todo exactamente lo mismo. Y después son 4 núcleos, 4 hilos, 3,5 y 3,9 de turbo. Vale, ¿no? La gráfica es la misma. 2800 VGA, 2800 por 60 Hz, 2000 tal. Como podéis ver, está siendo la misma. Es la misma gráfica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué diferencia hay este micro y entre el otro? Primero, que su subproceso está desbloqueado. O sea, eh, en el otro tenemos la opción de overclocking, por eso es un K, y es una oblea de silicio que seguramente dentro de la oblea de silicio haya salido bastante buena. Puede ser que tú después hagas overclocking y te tire a 4,8 GHz con un voltaje ridículo. Tienes esa opción. Dentro de los micros, lo que he dicho antes, es una lotería todo. Bueno, veis que es el mismo procesador. Lo único que varía es que la zona de extracción del silicio es un poco inferior y no da el requisito que Intel quiere para que sea un Intel K. Entonces, al no ser un Intel K, lo desecha y te lo vende bajo no K. Pero es el mismo procesador que el otro. Exactamente hace las mismas funciones que el otro procesador. No hay diferencia. La única diferencia es que viene con un multiplicador desbloqueado el K y el no K no lo tiene desbloqueado. Lo máximo que tiene desbloqueado es un tanto por ciento del multiplicador. Imaginaros, con suerte os llega un 40% de desbloqueo. O sea, tú vas a la BIOS y le dices por 40. Y él te dice, vale, por 40, 4 GHz. Muy bien. Ya después te quedaría
subir lo que es la frecuencia base del procesador, que se llama BCLK, que eso lo podéis ver en otro de mis vídeos de overclocking, porque no me voy a liar aquí a hablaros de una cosa y otra. Vale que os hago un análisis bueno y os abra los ojos, pero tampoco quiero daros un tostón aquí. Bueno, el tema es ese. ¿Podemos subirlo? Sí. ¿Se puede hacer overclocking? Sí. ¿Hasta cuánto? Hasta lo que el micro nos deje. O sea, si nos dejan por 40, por 40. Después ya nos tendremos que guiar a partir del BCLK, ir subiendo punto a punto, voltaje a voltaje, y una vez que va subiendo, ir pasando pruebas para ver que ese rendimiento es completamente estable y que no vas a tener ningún problema. Bueno, ahora vamos a ir al debate interesante, que es el que nos atrae aquí, y es diferencia entre iCore 4790K y un 4690K. Ambos micros son micros K y ambos son micros de alto rendimiento. Bueno, diferencias. Vamos a empezar. Vamos a guiarnos como antes. 6 megas de caché. Claro, el i7 es más caro y es más potente, lógico. Es como un Ferrari. Más caro, más potente. Pero la variación es esta. Son 8 megas. Muy bien. El otro son 6. Ahí está la diferencia. Bueno. La siguiente diferencia. 4 núcleos, 4 hilos. En eso vamos a estar todos de acuerdo. 4 núcleos. Perfecto. 8 hilos de procesamiento. Ahí ya ha cambiado bastante la cosa, ¿no? Son 4 hilos más. Son 4 hilos más. Claro, lógicamente, si cogemos un micro i7 y le metemos mucho rendimiento, se va a ir mucho más fluido que con un i5. Lógicamente, ¿por qué? Porque tiene más caché. Ahí, sí, más caché y más hilos de procesamiento. Entonces, al tener más hilos de procesamiento, trabaja mucho mejor que el otro y mucho más rápido. Y claro, si le pones un programa que te calcule, pues eso, eh, el renderizado de una película en 4K o como narices sea, porque yo no uso mucho renderizado, pues claro, te renderiza mucho mejor, lógico, porque tiene muchos más subprocesos. El mío renderiza mucho mejor que ese i7. ¿Por qué? Porque el mío tiene 12 hilos de procesamiento y 6 núcleos. Y le metes un renderizado que en este te tardaría 1 hora y en el mío igual te tarda 30 minutos. Claro, es la variación que hay. Pero no significa que el i5 sea malo. Porque el i5 para todos los procesos te va a valer igualmente. O sea, tú le vas a poder meter un renderizado. ¿Te va a tardar más tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene tanta potencia. Si tuviera más potencia, estaríamos hablando de un i7. Es la diferencia. Después, la frecuencia turbo base del procesador es 4 GHz en el i7, 4790K. En el otro eran 3,5. Y después la frecuencia máxima que te aplican las placas base, etcétera, etcétera, son 3,9. En este son 4,4. Hay que mirar a ver si son 4,4 metiendo el turbo a la placa o haciéndole tú el overclocking, que eso tampoco te lo especifican mucho. Pero bueno, aquí es un poco el debate de lo que había. La diferencia es esa, simplemente. Para juegos, ambos te van a rendir muy bien. No vas a tener ningún problema de lanzamiento de juegos con cualquier de los dos micros. O sea, tú puedes lanzar el Battlefield 4 y jugar en ultra, bueno, el tema de jugar en ultra, etcétera, etcétera, eso te lo gestiona la gráfica. O sea, no tiene que ver nada del micro. El micro lo único que hace es hacer el rendimiento del equipo y hacer que todo rinda. Claro, al rendir,
estos cuatro núcleos están dando la potencia al juego. Eh, Después, la variación entre uno y otro no va a ser no va a ser muy diferente. O sea, va a variar un poco. ¿Por qué? Porque tiene más hilos de procesador el i7 que, que el i5. En el caso de meter un juego de última generación como The Witcher, etcétera, 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 igual te pide un subproceso que este micro pues le va a costar un poco lanzar. Igual tiene mucha más cantidad de subprocesos y directamente le cuesta ir un poco más holgado. Pero bueno, el tema es ese. Ambos son buenos micros, ambos os van a valer para jugar, sean K, sean no K, o sea i5 o i7, os van a valer. La única diferencia es la potencia. Es que un micro tiene mucho más potencia que el otro. Pero ambos son micros que van a hacer el mismo servicio uno que el otro. Ya directamente es si tú quieres gastar más dinero o menos dinero. Pero no te va a pasar ningún problema porque metas un SLI con un i5 que meter un SLI con un i7. No, no va a haber diferencia. Tú vas a poder jugar perfectamente con un i5 que con un i7. La única diferencia, recordemos, es en las características, que uno tiene más proceso que el otro. Básicamente, si no tuviera el mismo proceso o el i5 tuviera los 8 hilos del i7, sería un i7. No habría i5. Ya está. Y bueno, eso es un poco de diferencia. Claro, después la diferencia entre una familia de procesadores como es el 1150 y después el 2011 V3 es que varía mucho. Contar que son una generación mucho más potente y destinada a temas que más exigen. Y por eso este tiene 15 megas, tiene 12 hilos de procesamiento, la velocidad de frecuencia base es mucho más baja porque no necesita tener un turbo. O sea, tiene un turbo a 3,6 a 300 MHz más por tenerlo, simplemente. Porque este procesador tú le metes cualquier tipo de juego y no se va a despeinar porque tiene 6 núcleos que hacen perfectamente que rinda ese micro. Y aparte sus 12 hilos. Con un i7 90, es el 990X FX, que es un micro de 1366, del socket LGA 1366, el 990X, tiene exactamente los mismos hilos y los mismos núcleos que este micro. Y es un micro que todavía le va a quedar muchísimo por delante. Pues bueno, espero no haberos dado la tabarra mucho y haberos aclarado que entre estos micros se puede hacer lo mismo. La única diferencia es la potencia. Pero exactamente os va a valer para jugar uno igual que el otro. Donde no sería igual, sería en un micro completamente más inferior a este. Porque ya empezaríamos a tener problemas. Pero bueno, eh, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aclarado un poco las diferencias entre estos dos micros, entre la gama i5 y la gama i7, y la única diferencia la hayáis captado. Y ahora, a la hora de que os montéis un ordenador para juegos y demás, elijáis la mejor opción, que es la opción de económico y bueno.
ambos os valen. Ya después está la opción de quién quiere gastar más o quién quiere gastar menos. Después, por último, deciros que la, la duración de vida de un micro variará a la del otro. Lógicamente un i7 tendrá mucha más vida por delante que la de un i5. ¿Por qué? Porque tiene mucha mayor potencia, como hemos estado viendo, y lógicamente le va a costar mucho más quedarse atrás. Aunque micros 2600K están rindiendo con juegos de última generación. Porque hay muchos juegos que no piden tantos requisitos, sino que piden más requisitos gráficos que requisitos de procesador. Pues bueno, ha sido un placer haber hablado acerca de este tema y bueno, damos esto ya por finalizado y bueno, tendréis más vídeos que suba, como el análisis de una GTX 960, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier pregunta ya sabéis, Twitter, Facebook y también tengo Instagram, donde podéis ver mis fotos de lo que esté haciendo en ese momento. Bueno, un saludo, gracias y si os ha gustado y os gusta mi canal, os animo a que os suscribáis. Un saludo.